2, 1. Bien, tengan todos buenos días. Vamos a resolver ahora un ejercicio, un planteamiento de las leyes de Newton. Según la ley específicamente, pueden observar ustedes que tenemos dos cuerpos conectados. Se sabe que M2 es mayor que M1 y está en un plano inclinado en un ángulo θ. Me piden que determine cuál es la aceleración, cuál es la tensión del sistema. Primero vamos a asumir que esta cuerda no se estira, es indeformable, y que la polea es libre de fricción. Primer paso, lo que vamos a realizar es un diagrama de cuerpo libre para ambos bloques. Tenemos el bloque M1 que está conectado, que está colocado en el plano inclinado. Veamos, para graficar el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar todas las fuerzas que están ejerciéndose en él. Tengo el bloque que está sobre el plano, va a estar en movimiento. Si el movimiento es constante, la sumatoria de fuerzas será 0. Pero en este caso el movimiento no es constante. Entonces, hay una tensión. Esa tensión la represento de esta forma. Y le coloco la letra T. Si ustedes se fijan, esa tensión es paralela al eje, al plano. Luego, ¿qué otra fuerza está afectando acá? El peso. Ustedes pueden observar que tengo un peso con una dirección hacia abajo. Pero ese peso contrarrestado también por la fuerza normal. La normal es perpendicular al plano. Entonces, sacamos las componentes rectangulares del peso y me queda de esta forma. Acá tengo un peso, acá tengo la componente vertical del peso y acá la componente horizontal del peso, y el ángulo es el mismo. El ángulo es el mismo del plano que teníamos en el inicio. Entonces, tenemos diagrama de cuerpo libre para el objeto de masa M1. Bueno, realizamos el diagrama de cuerpo libre para un cuerpo de masa M2. Entonces, si ustedes observan, este segundo bloque, este se encuentra sobre el horizontal. Igual procedimiento, vamos a colocar el bloque y a representar todas las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Primero, observamos que hay la tensión. De la cuerda. Dirección hacia dónde. Ya vamos a ver lo de la dirección. Y el peso que va hacia abajo.
Este va a ser el peso del bloque M2. Un análisis muy interesante que tenemos que determinar cuando elaboremos el diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde van a desplazarse los cuerpos? El cuerpo de M1, observen acá, voy a asumir que como M2 es mayor que M1, la lógica me dice que este bloque se va a desplazar hacia arriba y que el bloque de masa M2 se desplaza en una dirección hacia abajo. Si me va a dar un error en el marco de referencia, lo que me va a dar una aceleración negativa. Si me hubiese equivocado en el planteamiento, vamos a comprobar si la aceleración queda con signo positivo, entonces la referencia está bien. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre va a ir especificada la dirección de quién, del desplazamiento. Y este prácticamente es el primer paso para la resolución de los ejercicios de la segunda ley. Siempre tienes que elaborar un diagrama de cuerpo libre. Segundo paso. Segundo paso a realizar es plantear o deducir las fórmulas. Voy a establecer que tengo una sumatoria de fuerzas en X y como este es aceleración, hay un desplazamiento, entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración. Y voy a asumir que la dirección del plano va a ser considerada como positiva, la dirección del desplazamiento. Y empiezo a contar, a evaluar todas las fuerzas que tenemos. Tengo una tensión T. Si ustedes observan, va a favor del desplazamiento, por lo tanto la tensión es positiva. Como no tiene un ángulo de inclinación respecto al eje, lo que es paralelo al eje, solo lo coloco como tensión. Pero ¿qué sucede con el peso? La componente rectangular del peso, si ustedes se fijan, el vector representado como peso en X va contrario al desplazamiento. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a colocar acá? Como WX. Ya no tengo más fuerzas en X. Por lo tanto, igual esto a masa 1 por aceleración. Siempre pónganle el número de la masa, porque vamos a trabajar con dos masas y puede ser que caigamos en el error de confundirlas. Sustituyendo acá tengo que tensión menos la componente del peso es masa por gravedad, masa 1, gravedad, por el seno de θ. Algunos me preguntan, ¿por qué se usa seno si es la sumatoria de fuerzas en X? Ustedes deben de analizar cuál es el opuesto del ángulo, cuál es el adyacente del ángulo, y de ahí sale cuál función utilizar. Entonces esto va a ser igual a masa 1 por aceleración. Esta ecuación que acabamos de deducir va a ser mi ecuación número 1. Segundo paso, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Pero si ustedes observan, en Y no hay desplazamiento, por lo tanto, lo voy a igualar a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que tengo en Y? La fuerza normal menos masa gravedad, que es el peso, 1, por supuesto, igual a 0. Y esta va a ser mi segunda ecuación. La tercera, voy a analizar el diagrama de cuerpo libre para M2.
En esta, el desplazamiento, como usted observará, es hacia abajo. Por lo tanto, la tensión, ¿cuál va a ser el signo que le vamos a colocar a ella? Como va opuesta al desplazamiento, no va a favor, la tensión es negativa. Pero el peso en Y va a favor de la dirección de dicho desplazamiento, por lo tanto lo voy a poner con signo positivo. ¿Y eso a qué es igual? A masa 2 por aceleración. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Cómo me queda este análisis? Este análisis me queda que si el desplazamiento es hacia abajo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Es lo que he analizado en este punto. Necesito calcular el valor de las tensiones. Acá lo que vamos a hacer son teoremas matemáticos. Tengo que igualar que la tensión en un punto es igual a la tensión de otro punto. ¿Y cuál ecuaciones voy a usar? Voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación, con la tercera de las ecuaciones. En ambos casos voy a despejar la tensión. ¿Cómo me queda? Para uno, tensión a que es igual masa 1 por aceleración más masa 1, gravedad, seno de teta. Y en el otro caso, la tensión a que es igual a masa 2, gravedad, menos masa 2, aceleración. Tengo despejadas tensiones tanto de mi ecuación 1, pueden observar, como de la ecuación, la tercera ecuación. También despejé tensión. Igualo, como les comentaba acá, igualo los dos valores de tensión y voy a despejar el valor de aceleración. M1, aceleración, más M1, gravedad, seno del ángulo, es igual a M2, gravedad, menos M2, aceleración. Igual en las dos tensiones. Agrupo términos, coloco aceleración en un lado de la ecuación y los demás variables en el extremo contrario de mi ecuación. Me queda M1 aceleración, M2 aceleración es igual a M2 gravedad menos M1 gravedad seno de teta. Factor común, aceleración. Obtengo masa 1 más masa 2 es igual a la gravedad factor común de M2 menos M1 seno de teta. Despejo aceleración, está multiplicando este producto, pasa a dividir. Masa 1 más masa 2. Y acá en el numerador tengo gravedad, M2 menos M1, seno de teta. Aquí encontramos ya el valor de la aceleración. Si este resultado, por cualquier razón, nos llegase a dar negativo, no es que esté mal el cálculo, simplemente la dirección de referencia que hemos tomado está incorrecta, es decir, es invertida. En vez de bajar, este bloque sube. Recuerden que la ventaja mecánica que ofrece el plano inclinado, pues, puede presentarse ese tipo de soluciones. Ahora bien, calculando el valor de la aceleración, solo sustituimos en cualquier ecuación de tensión y con ello se encuentra el valor de la tensión. Cualquiera de las dos ecuaciones que empleemos tiene que darnos el mismo resultado.